Entonces, los primeros temas que hay. El primer tema del eje de historia del mundo, América y Chile son los cambios políticos, económicos, sociales y culturales del siglo XIX. Oye, igual corríjame, 19 es 19, ¿cierto? Que yo nunca me aprendí los números romanos. Ya. Europa, América y Chile. El Estado-Nación, la sociedad burguesa, la idea del progreso y sus contradicciones durante el siglo XIX. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros a la hora de dar la paz, en este eje, bueno, en realidad en todos, pero en este eje lo dice claramente, que debemos conocer cada eje, cada situación política, económica, social y cultural que tuvo cada tema, porque todas las preguntas de la paz van dirigidas a cierto eje. Puede que te pregunten en una alternativa, ¿cuáles son las características sociales de este periodo? ¿O cuáles son las características económicas de ese periodo? Por lo que es importante que cada tema sepamos cada como situación que tuvo, no solamente lo social, sino también lo económico, cultural y político, ¿ya? Y empezamos con las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones ocurridas en América y Europa durante el siglo XIX, ¿ya? Las ideas republicanas y eso lo vamos a ver después, porque este es nuestro segundo eje, ¿ya? Después, los impactos del surgimiento del Estado-Nación en América y Europa en el siglo XIX. Seguimos con el impacto de la idea del progreso indefinido en la organización de las sociedades en América y en Europa en el siglo XIX. Después, características del proceso de industrialización y sus implicancias en diferentes ámbitos de la sociedad en Chile, América y Europa en el siglo XIX. Y aquí dice diferentes ámbitos, que es lo que yo les dije anteriormente, que es que debemos conocer cada tema de todas estas posturas posibles, de todos estos ámbitos, que es económico, social, cultural, etcétera. Entonces, seguimos con el tema de Chile durante el siglo XIX, porque aquí vimos la historia del mundo en el siglo XIX, y aquí es más la historia de Chile durante el siglo XIX, teniendo en cuenta el proceso de formación y consolidación del orden republicano, la idea de nación, la configuración del territorio chileno, el orden liberal y las transformaciones políticas y sociales de fin de siglo en Chile, ¿ya? Y como subtemas tenemos las características políticas y culturales de la formación y consolidación de la República en Chile del siglo XIX, ¿ya? ¿Ven que todo se repite? En casi todas dice que abarcan ciertos temas, que es ya político o cultural, ¿ya? Eso es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Como segundo subtema tenemos la inserción de la economía chilena en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales del siglo XIX. Después, el proceso de configuración del territorio chileno durante el siglo XIX, teniendo en cuenta la exploración del territorio, la ocupación y colonización de la zona sur y austral, con el proceso de ocupación también de la Araucanía y la Guerra del Pacífico. ¿Ya? A ver, les voy a hacer una pregunta partiendo ahora, porque en estas clases lo más característico es que voy a incluir en casi todo momento una pregunta PAES, ¿ya? Y aquí pregunta, no pregunta PAES, pero una pregunta de conocimiento general, y el que la responde primero gana, ¿ya? ¿Qué presidente de Chile, tampoco es necesario saberlo, solo lo digo para ver si alguien sabe, qué presidente de Chile se encontraba a la hora de hacer de que fue la Guerra del Pacífico? A ver, voy a estar viendo su respuesta. No vale buscarlo en internet. Repito la pregunta, ¿qué presidente estuvo al mismo tiempo de la Guerra del Pacífico, presidente de Chile? Creo que es Aníbal Pinto. Muy bien, Sebastián. En efecto, es Aníbal Pinto Garmendia quien se encontraba siendo presidente en la época de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Ahora, seguimos con características del orden político liberal durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile. ¿Ya? Características de las principales transformaciones motivadas por el auge salitrero en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y luego transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Aquí seguimos con la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Que es desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la configuración de un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, América y Chile,
donde tenemos en primer lugar las crisis, el totalitarismo. ¿Qué totalitarismos? Como el que fue en 1945, un poco antes, por ejemplo, el totalitarismo de Hitler, el totalitarismo de Stalin, el de Benito Mussolini, ¿ya? Y las guerras mundiales en Europa y América, teniendo en cuenta el fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile. O sea, ¿qué pasaba en el mundo? Mientras también qué pasaba en Chile en el mismo momento. Seguido por los impactos políticos y sociales de la Primera Guerra Mundial, y hay que tener en cuenta que La Paz no entra como tal Primera Guerra Mundial, pero sí los impactos que tuvo y cuáles fueron las consecuencias, ¿ya? Así que hay gente que dice que no hay que estudiarla, pero yo creo que sí hay que saberla, porque si no sabemos el contexto, no podemos como adaptarnos a lo que sí es necesario saber lo que pasó. Igual lo vamos a ver, así que tranquilos. Seguido por los nuevos modelos políticos y económicos derivados de la crisis del Estado liberal a comienzos del siglo XX, los totalitarismos europeos, el populismo en América Latina y los inicios del estado de bienestar. Ya, igual es súper largo el temario, de hecho incluso estoy diciendo, ay, qué lata, no quiero seguir leyendo para seguir al tiro con economía, pero lo vamos a terminar. Después sigue la segunda mitad del siglo XX y la organización mundial después del fin de la Guerra Fría, ¿ya? En Europa, América y Chile. Como primer tema tenemos la Guerra Fría y sus manifestaciones en distintas regiones del mundo, el fin del mundo bipolar y las relaciones internacionales en los años posteriores. Primero, tenemos la configuración del nuevo orden mundial de posguerra, el inicio de los procesos de descolonización y creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales, ¿ya? O sea, aquí me están diciendo, como adelanto, que esta configuración de un nuevo orden mundial se dio exclusivamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la ONU, ¿ya? Y ahí nació de nuevo un nuevo orden mundial, ¿ya? En segundo lugar, tenemos la caracterización de la sociedad chilena a mediados del siglo XX, considerando la extendida pobreza y su precariedad, los impactos de la migración del campo a la ciudad. Ahora, creo que este es el fin del ítem, sí, de Chile, que es la dictadura militar en 1973 y 1990 y el retorno a la democracia en Chile, donde vamos a ver distintas interpretaciones historiográficas del golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia en Chile y del Estado de Derecho como tal. Después tenemos las características del modelo económico neoliberal implementado en Chile durante la dictadura militar. Aquí le falta una R. Ahí está. Las violaciones a los derechos humanos y la supresión del Estado de Derecho durante la dictadura militar. Y finalmente los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980. ¿Ya? Aquí pasamos al segundo eje que vamos a ver. Este es el segundo, este es el tercer eje que vamos a ver. Que primero es la sociedad democrática y contemporánea, teniendo en cuenta la diversidad, la convivencia y el medio ambiente. Tenemos las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos indígenas en Chile y el valor de la diversidad cultural. En segundo lugar, el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente y su relación con el debate actual sobre el desarrollo sostenible. Y aquí tenemos el eje de Estado, democracia y ciudadanía, que es la democracia considerando sus fundamentos, atributos y dimensiones. Igual esto lo pasan bueno, al menos yo lo pasé en tercero y cuarto medio, pero propiamente dan la materia de formación ciudadana. Así que uno igual lo tiene de base, sin embargo no hay que confiarse, porque este ítem, aunque uno diga, ay, ¿sabéis qué es formación ciudadana? Súper fácil, hago las preguntas y me den la raja. Es súper engañador, porque las preguntas que aparecen aquí igual son súper, súper, súper específicas y uno tiene que saberlo con totalidad y igual son hartas cosas lo que contiene esto, también algunas que no necesariamente se vieron tanto, porque de verdad que es muy, a veces la pillería que hay en las preguntas es muy grande, entonces hay que conocerlo bien. ¿Ya? Uy, se me perdió en cuál estaba. Aquí. Las características y funcionamiento de la institucionalidad democrática en Chile. Y finalmente, que aquí, mucha atención. ¿Por qué? Porque en la PAES hay muchas preguntas de la sociedad de la información.
muchísimas. Y para mí, uno también me pasa que dice como, ay, uno se confía, pero en verdad que las preguntas tienen muchas pillerías, entonces es importante conocerlo bien, ¿ya? Sobre todo con este ítem, ¿ya? Que dice las oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso de las nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática, ¿ya? Esperemos un segundo que voy a tomar agua. Ya, entonces ahora vamos a ver el eje que vamos a ver el día de hoy y las siguientes clases hasta que lo terminemos, ¿ya? Que es el eje de economía y sociedad. Partimos con el funcionamiento del sistema económico, que habla de las personas y el funcionamiento del mercado, ¿ok? En primer lugar tenemos el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas y relaciones económicas con los distintos agentes. ¿Qué me refiero con agentes? Lo vamos a ver después, pero igual lo voy a decir, que es la familia, la empresa y el Estado, ¿ya? Esos son los agentes económicos. En segundo lugar, tenemos el funcionamiento del mercado y los factores que pueden alterarlo, ¿ya? En tercer lugar, las características de algunos instrumentos financieros considerando los riesgos y beneficios derivados de su uso. Y en cuarto lugar, la evaluación de situaciones de consumo informado y responsable, considerando los derechos y deberes del consumidor, el sentido del ahorro y del endeudamiento, además de otros, ¿ya? Acá, ojo, que en el eje de economía y sociedad uno puede llegar a pensar que van a entrar todos los sistemas económicos, como el sistema, no sé, el sistema comunista, por ejemplo. Y a pesar de que sí se toca mucho en el eje de, ¿cómo se llama?, de la historia mundial, aquí lo que se ve exclusivamente es la economía de mercado, ¿ya? O sea, el capitalismo. Hay muchos que no quisieran que fuera así, pero lamentablemente es así y hay que estudiarlo bien, ¿ya? Hay que tenerlo muy en consideración. Entonces, tenemos aquí la economía de mercado, que es todas las preguntas aquí giran en torno de la economía de mercado. Igual vamos a poner en contexto los demás sistemas económicos que existen, para también tener su contexto y poderlos aplicar después en la historia del mundo, porque aparecen en todas partes y hay que saber claramente qué es de cada uno, para no solamente saberlo para la PAE, sino para también para la vida. Es súper importante conocer antes de hablar muchas veces, ¿ya? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Dígame si quedó todo claro o avanzamos al tiro con el eje de economía. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces vamos a avanzar con economía y sociedad, ¿ya? Voy a presentar y díganme si se ve bien, por favor. Ya. Ya, entonces aquí tenemos el primer eje que es economía y sociedad. Ya, vamos a partir. Y aquí básicamente yo copié y pegué lo del temario, que es esto que les dije recién, ¿ya? Esto es todo lo que entra de economía, ¿ok? No lo voy a leer porque lo leí recién. Ahora, una lluvia de ideas. No lo he puesto todavía. ¿Qué estudia la economía? Díganme qué creen que estudia la economía. Yo los leo o los escucho. Los voy a estar viendo igual. ¿Qué creen que estudia la economía? Ya, ya, súper. Aquí me dice inversión, ya, súper. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿O sigo nomás? Bienes y servicios, ya, súper. Muy bien, Cami. Ya. ¿Alguien más? Ya, voy a seguir entonces. ¿Qué estudia la economía? La economía estudia a las empresas, las familias y los estados. Esos son los agentes económicos. Pero la economía como tal es una ciencia social, que es la ciencia social de la economía que estudia a la población como tal, teniendo en cuenta a estos agentes que les acabo de nombrar, que son las empresas, las familias y el Estado. Y esto con el fin de analizar cómo ellos distribuyen sus recursos disponibles para así satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la economía estudia como esta familia, por ejemplo,
no sé, por ejemplo, va a comprar al supermercado y cómo jerarquiza sus necesidades y cómo las satisface, ¿ya? Lo mismo como lo hace con una empresa o lo hace con el Estado, ¿ya? Básicamente estudia, es una ciencia social que estudia a la población y con el fin de analizar cómo distribuyen sus recursos para así satisfacer sus necesidades, ¿ya? Ahora, en la economía hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Es la escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda economía los recursos son limitados. ¿Qué es la escasez? Que los recursos son limitados. Mientras que nuestras necesidades son variadas e ilimitadas. O sea, por ejemplo, yo, dándome como por ejemplo, ¿ya? Yo estoy, por ejemplo, en el mall, ¿ya? Y me quiero comprar todo, 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 todo. Me quiero comprar el maquillaje, me quiero comprar ropa, me quiero comprar todo. Pero veo mi, no sé, mi cuenta RUT y veo que no tengo los recursos para hacerlo. Y a pesar de que igual, y dando en caso hipotético que sí tuviera muchos recursos y mucho, mucho, de verdad mucho como para poder satisfacer todas mis necesidades, aún así van a existir siempre las necesidades, sin importar los recursos que hayan, ¿ya? Porque al fin y al cabo son limitados cuando las necesidades son ilimitadas, ¿ya? Eso es la escasez. ¿Se entendió? ¿O lo explico de nuevo? A ver, voy a ver. Supongo que se entendió. Ya, perfecto. Ya, lo voy a poner así mejor. Ya. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos una pirámide, que es la pirámide de Glasgow, si no me equivoco, que es la que indica las necesidades más urgentes de la que está abajo, que podemos ver como la alimentación, el vestirse, el sueño, y hasta las que son estas son las más que nada las necesidades fisiológicas, ¿ya? Y esto es como, igual lo pueden ver, ustedes lo pueden buscar, pero aquí está la imagen por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí hay una pregunta, Páez, no sé si la quieren hacer igual, es súper fácil, es teniendo en cuenta lo que dije nomás, que básicamente la escasez es cuando las necesidades son ilimitadas y muy variadas, pero los recursos son limitados, ¿ya? Y aquí, bueno, la vamos a hacer. Los que quieren me contestan, los que no quieren hacerla no la hagan, pero idealmente que contestan. Ya voy a poner un timer de 1 minuto, ¿ya? Desde ahora ya. Y me comentan la alternativa que crean que es. Ya. A ver, voy a ver si pusieron la alternativa. Creo que es la A. Creo que es la A o C. A. Ya. A ver. A ver. A. Ya. Casi todos la A o la C. A ver, veamos. Leamos la pregunta. Dice, el concepto de escasez se relaciona con la insuficiencia de recursos, como vimos antes, o bienes, lo que impide que las personas puedan satisfacer todas sus necesidades. Aquí ya te lo explicaron. En este sentido, ¿cuál es una estrategia? ¿Cuál es la estrategia de las personas para hacer frente a este problema de la escasez? Aquí tenemos la primera, dice, priorizar las necesidades que se busca satisfacer. Ok, puede ser. Leamos las otras. Privilegiar la adquisición de bienes en el mercado informal. Ya, hasta que llegamos acá. ¿Mercado informal? No, nada que ver, nada que ver. Aquí la C, jerarquizar, ok, palabra clave, jerarquizar. ¿Qué significa? Uy, creo una línea. Jerarquizar, palabra clave, ¿por qué?
Porque es cierto que la economía estudia jerarquizando, estudia cómo la población jerarquiza las necesidades, ¿ya? La calidad de los productos que se quiere comprar, hasta aquí todo bien, hasta que nos nombran la calidad. La calidad no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces esta la descartamos. No se estudia la calidad, la economía no estudia la calidad. Estudia solamente cómo se priorizan las necesidades que se busca satisfacer, ¿ya? Y la D es reemplazar el uso de dinero en efectivo por dineros alternativos. No, nada que ver. Entonces la correcta es la. Felicitaciones a todos pusieron la. Genial. Ya, pasemos a lo siguiente. Los recursos. Dice, los recursos de las necesidades, o sea, la satisfacción de las necesidades depende de los recursos disponibles al momento de la adquisición de los bienes y servicios, ¿ya? Entonces dice, los recursos básicamente es la plata, por así decirlo, para decirlo más fácil. Dice que para las familias los recursos provienen generalmente del salario. Por otro lado, en el caso de las, voy a anotar con otro color, en el caso de las empresas, su origen se encuentra en las ganancias o utilidades derivadas de las ventas de bienes o prestación de servicios. Finalmente, el Estado recibe sus ingresos mayoritariamente gracias a los impuestos. Ya, primero, ya, ¿qué son las utilidades de una empresa? La utilidad de una empresa es básicamente la ganancia que tiene una empresa restándole los gastos, ¿ya? Eso es básicamente ingresos menos gastos, ¿ya? Esas son las utilidades, ¿ya? Y el Estado no solamente recibe ingresos gracias a los impuestos, recibe de otras maneras, pero mayoritariamente es donde recibe casi todos los ingresos. Entonces, si es que llega una pregunta de, por ejemplo, cómo recibe sus ingresos mayoritariamente el Estado, sería gracias a los impuestos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ya, perfecto. Entonces aquí nos hablaron de las familias, de las empresas y del Estado, ¿ya? Que son los agentes económicos que les nombré anteriormente, ¿ya? Entonces aquí tenemos primer agente económico, las familias. Aquí dice que las familias consumen bienes y servicios con el fin de cubrir las necesidades para tener la máxima satisfacción. Sin embargo, los ingresos y las preferencias limitan esos recursos, ¿ya? Aquí, ¿cómo se llama el color? Las empresas se encargan de la producción de bienes o de servicios para alcanzar el máximo beneficio, ¿ya? No obstante, los presupuestos financieros y las nuevas tecnologías limitan estos recursos. Ahora, el Estado, bueno, para decirlo ahora, el Estado en la economía de mercado, que es la que vamos a estudiar ahora, su participación es muy poca. Es casi muy leve, ¿ya? Igual lo vamos a ver después, pero es necesario que lo tengan en consideración, que la participación del Estado es muy poca, ¿ok? Aquí dice que el Estado se encarga de regular el suministro de bienes públicos y básicos con el fin de distribuirlos equitativamente, o sea, los impuestos. Reúne los impuestos y los distribuye. Eso es lo que se plantea que debe hacer. Y busca el máximo bienestar social y económico, ¿ok? Entonces, estos tres agentes económicos tienen una función en la economía y por ende también se relacionan entre sí. Igual después vamos a ver cómo se relacionan aquí, pero vamos a ver primero. No, aquí justo lo vamos a ver. Ya, aquí dice que las relaciones económicas entre ambos agentes se da en mercado en calidad de demandantes u oferentes. Acá en demandante nos estamos refiriendo, por ejemplo, al comprador, a la persona que adquiere un bien. Y con oferente me estoy refiriendo a la persona o a la institución, como por ejemplo, por ejemplo, una empresa que ofrece un bien, ¿ya? Entonces, básicamente comprador y vendedor. Demandante sería el comprador y oferente es el vendedor, por decirlo de una manera más fácil, ¿ya? Entonces, aquí dice que los agentes económicos desempeñan diferentes roles según las circunstancias, ¿ya? Por ejemplo,
Las familias proporcionan mano de obra, es decir, proporcionan el trabajo y otros factores productivos. ¿A qué me refiero con factores productivos? Me refiero con cierto capital, me refiero con trabajo o con materias primas, ¿ya? Y esto se lo da a las empresas y al Estado también. Al mismo tiempo que también demandan bienes y, de las empresas y servicios del Estado. Hagamos un ejemplo para que quede más claro. Una familia, por ejemplo, su familia de cada uno trabaja, ¿ok? Puede que sea su madre, su padre, su tía, su tío, etcétera. Ellos trabajan, puede ser para una empresa o puede ser incluso para el Estado. Y puede que trabaje prestando, es su trabajo como tal, o vendiéndole como independiente ciertas capital, ciertas materias primas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, nuestras familias demandan bienes de las empresas y servicios también. Y del Estado también, no sé por qué no dice del Estado y de las empresas. Por ejemplo, una familia demanda bienes del supermercado o de la feria, porque tiene que ir a comprar, porque necesita alimentarse, ¿ya? Eso es lo primero. A ver, cambiemos el color. ¿Se entendió? ¿O lo repito de nuevo? Yo creo que se entendió. O igual avísenme, cualquier duda, de verdad que no sean tímidos, pregúntenme nomás. No hay problema con eso. Ya, perfecto. ¿Lo puedes repetir? Ya. Sí, no hay problema. Básicamente, las familias, o sea, la familia de cada uno, por ejemplo, tu familia, ¿ya? Proporciona trabajo. Tu familia le trabaja a alguien o trabaja independientemente, ¿ya? Y esto se lo da generalmente a las empresas porque generalmente la gente está con contrato bajo la empresa o bajo el Estado, ya sea como funcionario público o qué sé yo, cualquier persona, no sé, un abogado que trabaje en un bufete, ¿ya? Y esta familia no solamente le proporciona esta mano de obra al Estado de las empresas, sino que también necesitan cosas que les ofrecen las empresas y el Estado, ¿ya? ¿Qué cosas? Bienes y servicios. Un bien, por ejemplo, puede ser el alimento y un servicio puede ser, no sé, un servicio al gimnasio, por ejemplo, ¿ya? ¿Se entendió mejor? ¿Así? Ya, perfecto, qué bueno. Ya, seguimos con las empresas. Las empresas ofrecen bienes y servicios. Por ejemplo, digamos una empresa, no sé, el Jumbo. Ya no se me podría ocurrir otra. Las empresas ofrecen, el Jumbo ofrece bienes y servicios. O mejor dicho, bienes. No sé qué servicio puede ofrecer el Jumbo, en verdad. Pero ofrece, por ejemplo, cosas de supermercado, leche, pan, huevos, etc. Esa es una empresa, el Jumbo. Y una empresa que ofrezca servicios, un gimnasio. Eh, y hoy no sé cuál otra, como que se me olvida. Una, si quieren complementar con ejemplos, pueden hacerlo, ¿ya? Pero como por ejemplo un gimnasio, esa es una empresa, un gimnasio, el Pacific. Esa te vende un servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué? Estamos hablando del rol de la empresa. ¿Qué hace la empresa? Ofrece un bien y un servicio a las familias y también al Estado. A una familia como siendo el Jumbo, por ejemplo, y al Estado, por ejemplo, no sé, cuando el Estado requiere cierto tipo no sé, por ejemplo, armería, por ejemplo, se la compra una empresa de armería, ¿cachai? ¿Cachan? Y a su misma vez, estas mismas empresas requieren la mano de obra de las familias, ¿ya? Requieren mano de obra de las familias, entonces vemos que se relacionan, ¿ya? Porque aquí las familias le proporcionan mano de obra a la empresa, pero la empresa también requiere esa mano de obra de la familia para funcionar, ¿ya? Y también servicios del Estado, requieren servicios del Estado, como por ejemplo, el Estado de Chile es un Estado que, a pesar de ser neoliberal en su mayor mayoría, también es un Estado subsidiario. Entonces, igual hemos avanzado, no es tan, quizás no es, sigue siendo liberal, pero últimamente el Estado es más subsidiario. Entonces, las empresas requieren ciertos servicios del Estado, ¿ya? Como más que nada subsidiarios. Ahora, dice acá, va a cambiar de color. Ahí está. El Estado
Como les dije, chiquillos, el Estado, el rol del Estado en la economía de mercado es muy, muy, muy poca. Igual la vamos a ver después. Los agentes que más se relacionan en la economía son las familias y las empresas. El Estado solamente fiscaliza, regula y asiste, por así decirlo, ¿ya? Pero también brinda servicios, ¿ya? Como los bonos, por ejemplo, etcétera. O también trabajos. Bueno, el Estado brinda servicios tanto como a las familias como a las empresas y también demanda mano de obra de las familias porque el Estado necesita funcionarios públicos, ¿ya? Y esa es la mano de obra que necesita la familia y también demanda bienes o servicios de las empresas, como es lo que les dije antes de la utilería, por ejemplo. ¿Se entendió? Igual lo voy a explicar mejor con esto, ¿ya? ¿Qué es esto? Quizás para los que van en el electivo de economía se les sea más, ¿cómo se dice? Voy a tomar agua, esperen. Se les haga más conocido. Esto es el ciclo, ¿cómo se decía? El ciclo circular de la economía, por así decirlo, ¿ya? Y se los voy a explicar. Básicamente es lo que vimos antes, ¿ya? Pero igual se los voy a explicar. Aquí tenemos eh, 5, ¿cómo se llama? Tenemos 3 agentes económicos. Tenemos la familia, el sector público, véase el sector público como el Estado, ¿ya? Y las empresas. Estos son los 3 agentes económicos que les mencioné anteriormente. Y aquí tenemos algo nuevo, que se nos suma, el mercado. Básicamente, un mercado donde se intercambia algo por algo, ¿ya? Esa es más o menos la definición de un mercado a grandes rasgos igual. A un lugar donde, no necesariamente un lugar, sino donde se intercambia algo por algo, ¿ya? Generalmente, bueno, en casi todos los casos es plata por una venta de un bien o servicio, ¿ya? Entonces, partamos por el Estado, ¿ya? Sector público, el Estado. Sector privado, la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado, ¿por qué no está como en este círculo? ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, el Estado no participa más allá de fiscalizar a las familias o las empresas. Es muy poco el rol que tiene, ¿ya? Por eso solamente aquí están las empresas y las familias siendo quizás un poco respaldadas por el Estado, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué dice? Tenemos a las familias. ¿Qué hacen las familias? Las familias gastan en el mercado de bienes. ¿En qué gastan? Pueden gastar en supermercado, útiles de aseo, etc. Gastan las familias su salario, ¿ya? En el mercado de bienes y servicios. Creo que me llegó una pregunta. ¡Ah! Ay, no, creo que va después iniciar otra llamada. El metro creo que es un servicio del Estado. Sí, es un servicio del Estado, pero también es privado, si es que no me equivoco. Es como los dos, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, las familias gastan en el mercado de bienes, entendiéndose, por ejemplo, el Totus o el Jumbo o la feria, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que de aquí, dejemos de ejemplo el Jumbo para no cambiar. ¿Qué pasa con esto? El mercado de bienes le da ingresos a las empresas, ¿ya? Las familias gastan en el mercado, hagámoslo como ejemplo todo el rato. Las familias van al Jumbo y gastan su salario en el mercado de bienes, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el mercado de bienes está controlado por la empresa. Entonces, esto que se gasta la familia va directamente como ingreso a la empresa, ¿ya? ¿Y qué hace la empresa? La empresa gasta esos ingresos que obtuvo del gasto de las familias a través del mercado de bienes en salario, alquileres, intereses y dividendos en el mercado de factores. ¿Qué es el mercado de factores? Básicamente el mercado de factores productivos. Después lo vamos a ver, pero el mercado de factores productivos es donde se vende el capital. ¿Qué es un capital? Bueno, igual lo vamos a ver después. El capital, las materias primas y también el trabajo, la mano de obra, ¿ya? Eso es básicamente, ¿ya? Entonces la empresa gasta su ingreso en este salario, alquiler, interés o dividendo, ¿ya? Y este mercado de factores es lo que al final le da el salario a la familia, ¿ya? Entonces es circular. ¿Por qué es circular? Porque todo se relaciona entre sí, ¿ya? Y es lo mismo al revés.
que partiendo por las empresas, que las familias le dan factores productivos. ¿Qué es factor productivo en este caso? La mano de obra. La familia le da mano de obra al mercado de los factores y la mano de obra de las familias, o sea, el trabajo de las familias, pasa a ser a las empresas, ¿ya? La toman las empresas y le provee de bienes y servicios al mercado de bienes, o sea que también le provee de bienes y servicios a las familias, ¿ya? Eso es básicamente, se relaciona entre sí, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver el Estado con esto? Recuerden, en la PAE sale, el sector público se puede conocer como sector público o Estado y también pueden que les salga sector privado. El sector privado son las empresas, ¿ya? ¿Qué hace el Estado aquí? Como les dije, no tiene mayor participación, sin embargo, cumple un rol muy importante. Su pequeño rol es súper importante, que igual lo vamos a ver después, pero ¿qué hace, por ejemplo? Le da becas y ayudas a las familias. Podemos acceder a ayudas del Estado. También subvenciona a las empresas, subvenciona al sector privado, porque le interesa mucho al Estado que las empresas inviertan, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el sector público, o sea, el Estado, le cobra impuestos a las familias y a las empresas para tener lo vuelvo a repetir, ay, me perdí. El Estado le cobra impuestos a las familias y a las empresas y estos impuestos los junta el Estado y los redistribuye con el fin de que sea lo más equitativo posible, ¿ya? ¿Se entendió o les gustaría que le explique de nuevo? ¿Se entendió, chiquillos? Yo lo entendí súper. Ay, ya qué bueno. Porque a mí cuando me pasaron este ciclo en la economía, de verdad que no lo podía entender, no lo podía entender. Porque, no, pero ahora lo bueno es que lo entiendo, ¿ya? Ya, qué bueno que se entendió. Si tiene una duda, no hay problema, ¿ya? Creo que voy a tener que iniciar otra llamada, así que atentos después al WhatsApp cuando quizás les tenga que enviar otro link, ¿ya? Ahora, tenemos otra pregunta, Paez, ¿ya? Les voy a dar, en esta les voy a dar 1 minuto y medio. Ay, léanla por mientras, chiquillos. Les voy a dar 1 minuto. Voy a ver si contestaron. Ay, perfecto. Y hay una respuesta C o D. D, C o D. Ya. A ver, veamos. Leamos la pregunta. Dentro del mercado, ¿ok? Existen 3 actores. ¿A quién me refiero con 3 actores? Me refiero a los agentes económicos que vimos anteriormente, ¿ok? Que protagonizan el funcionamiento de una economía. Estos son las familias, las empresas y el Estado. De estos, ¿cuál es el rol que distingue el papel que cumple el Estado en la economía? Nos están preguntando básicamente el estado del rol en la economía, ¿ya? Entonces aquí primero dice, proveer a las empresas de trabajo a cambio de una remuneración. Ok, esta no. ¿Por qué? Porque esto no, nada que ver, no le provee de trabajo a las empresas y tampoco les pide plata, solo de impuestos, pero no por trabajo, ¿ya? Aquí dice, requerir de los factores productivos para la elaboración de bienes.
No, porque nada, el Estado no elabora los bienes, nada que ver, no tiene nada que ver con la elaboración de bienes. Quien elabora los bienes es la empresa, ¿ya? Aquí dice, consumir diversos bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades. Esto lo hace la familia, no el Estado, entonces esta no es, ¿ya? Como expliqué anteriormente. Y la D dice, apoyar la producción, incentivar al sector privado, el sector privado es la empresa, y prestar servicios públicos. Esta es totalmente la alternativa correcta. A ver, veamos. Sí, es la alternativa correcta. Ya, así que felicitaciones a todos pusieron la D. Muy bien. Ya. Entonces ahora pasamos a los factores productivos. Básicamente, ahí lo voy a poner en pantalla completa. Ya. Uy. Los factores productivos son los recursos básicos que se necesitan para crear y producir bienes y servicios. ¿Ya? Son ciertos recursos que se necesitan para crear y producir bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que es básicamente un tipo de recurso que se utiliza para posteriormente poder crear algún tipo de bien o un servicio. Como por ejemplo, bueno, tenemos el trabajo, el capital y las materias primas. El trabajo. ¿Por qué el trabajo es un factor productivo? Porque se puede elaborar un bien o servicio a través del trabajo, porque esta es la mano de obra, o sea, el tiempo que las personas se dedican a producir, ¿ya? Gracias al trabajo de muchas personas, es que, por ejemplo, una empresa puede, ¿cómo se llama? Tener ganancias. Por ejemplo, a los trabajadores que trabajan valga la redundancia, en el Jumbo. Siempre doy esto como ejemplo. La gente que ahí como que pone, reordena como las cosas que hay en el supermercado, ese tipo de personas, por ejemplo. Aquí tenemos el capital. El capital es un bien que se utiliza para crear otro bien y servicio, como por ejemplo una máquina de aseo, por ejemplo. Una empresa de aseo no puede que solo no, como que no va a surgir tanto si solo se aseo con escobas, sino que la empresa necesita invertir en el capital de una máquina que le ayude a hacer el servicio de la limpieza, ¿ya? Y finalmente tenemos la materia prima, las materias primas que son recursos extraídos del planeta con el fin de ser utilizados en el proceso productivo, como el carbón, como el cobre, como lo fue el salitre en la mejor época de Chile. Y Micha, Camila, Diego, Esperanza, Francisco. Bueno, empezamos. Ya. ¿En qué quedamos? Que el mercado de bienes y servicios es el más común de todos, ¿ya? Pues está asociado a la satisfacción de todo tipo de necesidades de las personas, empresas o Estado. ¿Qué quiere decir? Que todos requerimos de este tipo de mercado. Puede ser la feria, puede ser una tienda de retail como Ripley, París, Falabella. Una automotora, la locomoción y la locomoción colectiva son algunos de los que están en este ámbito. Básicamente es lo que cuando entres al mall, todo lo que hay ahí, casi todo en verdad, es bien y servicio, ¿ok? Seguimos con el mercado de factores productivos. Acordémonos de que el factor productivo es un recurso que se utiliza para elaborar otro bien o servicio, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son? Hablamos antes de que el mercado, en el mercado de bienes y servicios, todos lo necesitan. Sin embargo, hay ciertos mercados que son más para una gente que para otro. Por ejemplo, el mercado de factores productivos es más para una empresa o en cierto caso también para el del Estado, ¿ya? Una familia no necesariamente va a tener que ir al mercado, de hecho no va a ir al mercado de factores productivos porque no lo necesita, ¿ya? Sino que son las empresas y el Estado, mayoritariamente las empresas, los mayores demandantes del mercado de factores productivos. Aquí encontramos la mano de obra, el trabajo capacitada o no capacitada. ¿A qué me refiero con eso? Capacitada es, por ejemplo, alguien que esté entrenado para hacer ejercer cierto tipo de cargo. Por ejemplo, un ingeniero, un abogado, cualquier persona que esté entrenada para algo, ¿ya? O no capacitada. No necesariamente una profesión, eso ténganlo claro. Capacitada es simplemente, por ejemplo, también puede ser una mesera, puede ser porque entrenó básicamente para atender a los demás. A no capacitada
me refiero cuando es, por ejemplo, solamente en una fábrica como solía pasar y tenías que juntar, no sé, en una muñeca juntar la cabeza con el cuerpo, por ejemplo, eso es no capacitado, ¿ya? Aunque igual, pasa hoy día esto, de mano de obra no capacitada, generalmente con las fábricas de las multinacionales, ¿ya? También en el mercado de factores productivos tenemos los recursos naturales, ¿ya? Que, por ejemplo, las empresas van a demandar, no sé, cobre. Entonces tienen que ir al mercado de factores productivos a comprar este cobre, ¿ya? Y todo lo necesario para producir los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, ¿ya? Que es lo que les expliqué antes. Ahora tenemos el mercado laboral. Es aquel en el que coinciden la oferta y demanda de trabajo. Oferta y demanda, quien ofrece y demanda, quien demanda, valga la redundancia, quien necesite y quien ofrezca, ¿ya? De oferta y demanda de trabajo, donde las personas ofrecen sus capacidades, experiencias, habilidades y conocimientos a las empresas o el Estado que operan como demandantes. Entonces, en el mercado laboral, el oferente son las familias, ¿ya? Y el demandante son las empresas o el Estado que requieren del trabajo, ¿ya? Esperemos un segundo, vuelvo al título. Ya. Ahora, el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está compuesto básicamente por el conjunto de ofertas y demandas de bienes inmuebles. Puede ser un departamento, una casa, una oficina, etcétera. Bienes inmuebles donde uno puede estar. Y estas se pueden destinar a uso residencial, como le dije antes, una casa de departamento, comercial, una oficina, industrial, una fábrica, rural, una granja, etcétera. ¿Ya? En este que se consideran las actividades orientadas al financiamiento de la compra o inversión que pueden hacer personas o empresas. ¿Ya? Básicamente, hoy me canso hablando, básicamente aquí la gente que ofrece, básicamente se ofrece todos los bienes inmuebles y los demandantes pueden ser personas que necesitan hacer uso residencial o empresas que necesiten hacer uso comercial o industrial, ¿ya? Ahora, tenemos el mercado bursátil de valores, financiamiento y capitales. Este mercado, ¿cuál es la diferencia de los otros? Hay muchas diferencias, pero este mercado generalmente no es tangible, no es que tú vas y voy a decir, ay, quiero comprar acciones, o sea, igual sí se puede, pero es más online que nada, ¿ya? ¿A qué se refiere este mercado? Está orientado a personas y empresas, ¿ya? En esto se transan instrumentos financieros, ¿ya? ¿Qué instrumentos financieros? Pueden ser acciones, pueden ser cualquier tipo de cosa que les haga generar más dinero, ¿me entienden? Como acciones, no se me ocurre otra cosa en verdad. Las acciones, puede ser Bitcoin, todo este tipo de cosas, ¿ya? Y esto con la finalidad de incrementar las rentas por medio de inversiones. Básicamente, un instrumento financiero que te puede ayudar a tener una inversión y así tener más dinero, ¿ya? Y se caracterizan por ser físicos o virtuales y a los que se concurre en búsqueda de financiamiento de proyectos de distinta índole. Por ejemplo, puede llegar una persona y decir, ay, ¿sabes qué? Yo quiero comprar X cantidad de bitcoins. Igual yo no sé nada de esos chiquillos, pero sí es parte de este tipo de mercado. O puede llegar una empresa y decir, ya, quiero comprar todas estas acciones para, no sé, para invertir y hacer mi empresa, por ejemplo, algo así, ¿ya? ¿Se entendió qué es el mercado? Voy a revisar el chat. Ya, perfecto. Perfecto. Ay, me perdí. Aquí está. Ya, perfecto. Pasamos a lo siguiente. Ya. Mercado. Ya, aquí puse a Blackpink. Ya. Ahora vamos a hablar de los sistemas económicos. Ahora, si bien la economía y los sistemas económicos son términos que se relacionan, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el sistema económico es lo que hace, por ejemplo, un país para controlar su economía. Y existen muchos tipos, no solo los que les voy a hablar ahora, ¿ya? Existen muchos tipos de verdad, pero estos son los más relevantes en la historia,
¿ya? En primer lugar tenemos el modelo central planificado, más conocido como el modelo comunista, más conocido también, tienen todos muchos nombres, conocido también como, bueno, en realidad esos son los que más se dicen, casi todos dicen comunista, el modelo comunista, como suele decir la PAES, que es el modelo central planificado, ¿ya? Aquí la persona que planteó el modelo central planificado no fue Blackpink, por si acaso, fue el señor Karl Marx y Friedrich Engels, ¿ya? ¿Qué se caracteriza de este modelo? ¿Ya? Hay que saber que todos estos modelos responden ciertos tipos de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, responden a la pregunta de qué produce, de cómo produce y para quién produce, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el modelo central planificado? Pasa que es el Estado quien regula y determina todo. Básicamente es como la máxima autoridad en el ámbito económico, ¿ya? Tiene un control total. Busca asegurar el acceso universal a los servicios, ¿ya? Y respondiendo a las preguntas, o sea, el qué produce, por ejemplo, el Estado determina qué producir y esto lo hace determinando, o sea, jerarquizando las necesidades de la población, ¿ya? ¿Cómo produce? El Estado optimiza los recursos y asegura a todos trabajo, ¿ya? ¿Y para quién produce? Para todos. ¿Dónde podemos ver esto? Hay en Karl Marx y Friedrich Engels lo podemos encontrar esto plasmado en el Manifiesto Comunista o en el libro El Capital, ¿ya? De Karl Marx, por si le quieren echar un ojo. Ahora, seguimos con el modelo mixto, que es el estado de bienestar. Y aquí, chiquillos, les recomiendo que pongan mucha atención, porque el estado de bienestar es un ítem súper importante, sobre todo en el eje de historia-mundo, porque hay un eje completo que está dedicado al eje del estado de bienestar, ¿ya? Y bueno, aquí, ¿a quién es este caballero? Aquí tenemos a John Maynard Keynes, ya que fue el que planteó el estado de bienestar a través del libro. Ay, se me olvidó el libro que, de verdad. Ay, pero fue un libro. Ay, estoy tratando de acordarme el nombre del libro. No, quizás alguien se lo sabe, no sé si quiere aportar el libro que hizo Keynes. Estoy segura que alguien debe saber acá. Si no, igual lo voy a buscar, chiquillos. A ver. Ya ahí tenemos un aporte. Muchas gracias, Sebastián. Ya. Igual lo pueden buscar por ustedes, pero de verdad que se me fue. No, no me acuerdo. Pero lo pueden buscar. ¿Cómo se llama este caballero? Keynes. ¿Cómo se escribe? Los voy a escribir acá. De hecho, les voy a escribir todos. El modelo comunista fue Karl Marx y Friedrich Engels. El modelo mixto, estado de bienestar, fue John Maynard. Estoy escribiendo horrible. Keynes. No sé si es con dos S. Bueno. Y finalmente está el modelo capitalista, que fue Adam Smith. Ya, para que es con una M, lo siento, se me fue una. ¿Ya? Para que lo busquen igual, ¿ya? O sea, en realidad no entra en la paz, pero es porque yo lo pongo porque siento que es súper necesario igual, ¿ya? Aquí este caballero que también se le conoce como el modelo mixto, el keynesianismo, el Estado benefactor, el modelo de desarrollo hacia adentro, ¿ya? Que se popularizó justamente en la década del siglo XX, ¿ya? Entonces, ¿cómo responde a las preguntas de este modelo? Primero, el Estado regula lo que produce, sin embargo, tampoco tiene un control total. O sea que el Estado y el privado trabajan en conjunto, ¿ya? ¿Qué produce? El Estado regula y el privado solamente participa, ¿ya? ¿Para quién? El Estado para quien lo necesite y el privado para quien pueda pagarlo, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Cómo produce? El Estado vela por las necesidades de la población, o sea, subsidia a la población técnicamente, y el privado según la competencia, ¿ya?
La competencia la vamos a ver después, ¿ya? La competencia económica, ¿ya? Y bueno, y finalmente tenemos a este caballero que se llama Adam Smith, que sí me acuerdo el libro fue La riqueza de las naciones, si es que no me equivoco, o quizás ese era el de no, sí, era La riqueza de las naciones de Adam Smith, que él planteó el liberalismo clásico, el modelo del libre mercado y el capitalista. Este modelo en particular también lo vamos a ver después, porque tiene una muy, muy gran importancia en los inicios de la historia, por ahí 1700, en la era de la Revolución Industrial, que son los yacimientos de este modelo, ¿ya? Del liberalismo, por así decirlo. A este se le conoce de muchas maneras, como el modelo de libre mercado, como el modelo capitalista, economía de mercado, modelo de desarrollo hacia afuera, etc. ¿Y qué es lo que, cómo se llama? Lo que caracteriza este modelo es que el Estado no interviene, ¿ya? El mayor, ¿cómo se organiza la economía? Se organiza a través de la ley de oferta y demanda, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver después, porque aquí lo que sigue es solamente el modelo de libre mercado, porque es lo que entra básicamente en la país, ¿ya? Aquí dice, ¿qué produce? El mercado determina qué producir, ¿ya? ¿Cómo? Según los recursos disponibles con la ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado se regula solo. Por eso el Estado no interviene. ¿Y para quién? Solamente para quien pueda pagarlo, ¿ya? Y de nuevo, este caballero es Adam Smith, este es Keynes, y aquí tenemos a Karl Marx y Friedrich Engels, ¿ok? Y un perrito, ¿ok? ¿Quedó claro, chiquillos? Ya, muy bien. Perfecto. Ay, me perdí. Ya. Aquí vamos a empezar hablando de la economía de mercado, que fue precisamente postulada por Adam Smith, ¿ya? Voy a tomar agua, espérame un segundo. Ya. Aquí dice, la economía de mercado. El sistema económico se caracteriza por la libre competencia entre oferentes y demandantes. ¿Qué quiere decir? Lo que vimos anteriormente. Cómo los agentes económicos se relacionan entre sí, chiquillos, eso hace también que haya una libre competencia entre los oferentes y los demandantes. Por ejemplo, siendo el oferente una empresa de supermercado y los demandantes la familia, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que gracias a esto el mercado puede regularse solo, ¿ya? Y volviendo a lo que dice, para intercambiar bienes y servicios sin la intervención del Estado. El Estado no interviene para nada en la libre competencia entre oferentes y demandantes, ¿ya? Lo único que hace es que fiscaliza, regula, incentiva y provee en algunos casos, ¿ya? Se rige por la ley de oferta y demanda. Ahora, ¿qué es la ley de oferta y demanda? Es la relación entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida, ¿ya? Y es el principal instrumento de la asignación de recursos. ¿Cómo lo voy a explicar de nuevo, pero con palabras más fáciles, ¿ya? Básicamente, la ley de oferta y demanda es cuando tenemos, por ejemplo, dos productos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ya, no sé, una manzana, que son muy ricas las manzanas. ¿Y qué pasa? Que tenemos un vendedor que le pone un precio a la manzana, porque obviamente quien le pone el precio es el vendedor, no, el Estado no tiene nada que ver con el poner los precios, ¿ya? Le pone un precio a la manzana, supongamos de, no sé, 500 pesos, ¿ya? Carísimo igual para una manzana, ¿ya? 500 pesos una manzana. ¿Y qué pasa? Que gracias a que hay libre competencia de oferentes, o sea que este no es el único señor que vende manzanas, sino que hay 10, 15 señores que venden manzanas en la feria, ¿ya? ¿Y qué pasa? De que cada uno puede elegir qué precio ponerle. Este caballero lo tiene a 499, este lo tiene a 200 pesos, este lo tiene a lucas, ya, cada uno le pone el precio que quiere. ¿Y qué pasa? Que los demandantes, las familias que van pasando por la feria, ven los precios de todas las manzanas de los distintos puestos y dicen, ya, este caballero la tiene a 499, este la tiene lucas y este ya tiene 500. ¿Y qué hace el demandante? Es la familia. Va y decide por el que más le convenga, que en este caso sería la más barata, ¿ya? ¿Y esto qué tiene que ver con la ley de oferta y demanda?
que esta misma ley es la que le pone, que básicamente hace que el mercado se regule, ¿ya? Básicamente, si ven que una manzana está a 1.000 pesos, casi nadie se la va a comprar, porque no va a haber no se va a, ¿cómo se llama? Equilibrar la, la oferta y la demanda, porque la oferta va a ser demasiado alta y las demandantes van a ser muy pocos, porque la manzana está muy cara, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el vendedor va a decir, ¿saben qué? No me están comprando. Entonces le va a bajar el precio para que ahora sí haya un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, gracias a esta ley, el mercado se regula solo, ¿ya? Mediante el precio de equilibrio, que es cuando la oferta y la demanda se equilibran, ¿ya? Y esto determina los precios del mercado. ¿Se entendió, chiquillos? O lo explico de nuevo, o les queda una duda. No hay problema si quieren que lo explique de nuevo, por si acaso. Ya, muy bien. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Cualquier duda, háganmela, chiquillos, en serio. De verdad que no hay ninguna duda. ¿Ya? Y yo creo que eh, vamos a ver, eh, hacer la última pregunta y la dejamos hasta aquí, ¿les parece? Porque igual, o si quieren, igual las podemos extender, pero para no sobrecargarse con información, ¿ya? Entonces, les voy a dar un minuto para esta última pregunta, ¿ya? Le voy a poner el temporizador. Ahí no puedo ponerlo. Ya saben que les voy a yo contar el tiempo. Léanla nomás. Aquí se las dejo. Ya. Ya, chiquillos. ¿Ninguna? ¿Entendido la pregunta o quieren que la hagamos juntos? Leyeron la pregunta. Ya veo que nadie está poniendo atención. No, pero sí, porque me contestaron todo el rato. La voy a poner más tiempo, ¿ya? ¿Qué era la economía de mercado? La economía de mercado es básicamente es el capitalismo, ¿ya? Mira, la economía de mercado básicamente es cuando hay libre competencia entre oferentes y demandantes, ¿ya? O sea, que cualquier persona puede vender algo y cualquier persona puede comprarlo también, ¿ya? Se rige por la ley de oferta y demanda, ¿ya? Y esta es el principal instrumento de la asignación de recursos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado se autorregula, ¿ya? ¿Y qué tiene esto? Que el modelo de libre mercado, el Estado el rol del Estado es mínimo, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? ¿Se entendió? A ver.
Ahí hay una respuesta. Ya. Sí, ok. Hagamos la pregunta juntos, chiquillos, no hay ningún problema ya. Aquí dice, el sistema económico corresponde a la forma en que se organizan y interactúan los agentes que lo componen, ¿ya? Las familias, las empresas y el Estado, ¿ya? En aquellos casos en el que el rol del sector privado, ¿qué es el sector privado, chiquillos? Las empresas. Es el que predomina en las interacciones, ¿ya? Aquí me están hablando de las empresas. Se denomina genéricamente economía de mercado, ¿ya? Porque las empresas predominan en las interacciones, ¿ya? ¿Cuál es la principal característica de la economía de mercado, de este sistema, ¿ya? Revisemos. Las utilidades como motor fundamental de los agentes económicos. ¿Ya? Primero que nada, las utilidades es el motor fundamental de las empresas, pero no de los agentes económicos, así que esa la vamos a descartar. ¿Ya? B. La tendencia a prácticas de concentración de actividades económicas. No, porque esta no caracteriza como tal a la economía de mercado, ¿ya? Porque no hay prácticas de concentración, porque según lo que se postula, hay una libre interacción entre ambas, ¿ya? La C dice, la libertad en la concurrencia de los agentes para participar en el Estado, ya sí puede ser, cumple con lo que me están preguntando. Y aquí dice, la ausencia de mecanismos de resguardo para los intereses de la gente. Esta no es. ¿Por qué? Porque no hay ausencia de mecanismos, o sea, se las hayan o no, aquí me están preguntando la principal característica, ¿ya? Puede que quizás haya algún tipo de ausencia, por ejemplo, pero los mecanismos de resguardo más importantes es el rol del Estado cuando supervisa, ¿ya? Los intereses. Y entonces esta no es, la correcta es la letra C, así que esta. ¿Les quedó claro, chiquillos? Muy bien, ahí contestaste la C. Muy bien. ¿Ya? Ya. Muy bien, ya. ¿Alguna pregunta, chillos, hasta ahora? Cualquier pregunta. Bien clarito, perfecto. ¿Alguna pregunta? Si no había entendido muy bien la pregunta. Es que a veces son un poco complicadas, como que uno se pierde, porque no te dicen directamente qué es, ¿ya? Pero cuando uno lo lee entre líneas, ahí uno se da cuenta, más o menos qué es lo que te pregunta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Son medias pillas, sí, muy pillas. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, mira, el sistema central planificado se ha instaurado como tal, así bien, en solamente 2 países, aunque nunca ha sido como tal, como que ningún país realmente lo ha logrado ser, ¿ya? Pero se ha tratado de instalar ¿cómo se llama? En la Unión Soviética, ahora Rusia, en la Unión Soviética, también en Cuba y Corea del Norte, pero Corea del Norte no es tan así, o sea, sí, su política es comunista, pero ¿cómo se llama? Tienen más que nada una doctrina que es la doctrina, no sé cómo se pronuncia, creo que es Hucha, alguna cosa así, que es básicamente un modelo de ellos mismos, ¿ya? Y no, Rusia no, solamente la Unión Soviética, como dije, no Rusia, ¿ok? No hay que confundir la Unión Soviética con Rusia. ¿Se quedó más claro? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Porque vamos a dejar la clase hasta acá y la vamos a reanudar el viernes. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Ahí tenía el micrófono silenciado y estaba hablando. Qué vergüenza ya. Ya, chiquillos, entonces dejamos la clase hasta acá
Seguimos el viernes a la misma hora, ya vamos a iniciar más temprano, como ahora lo vamos a iniciar por mí. Y cualquier cosa me pueden preguntar por mensaje privado, ¿ok? No hay ningún problema, o sí, cualquier cosa, incluso si están haciendo una guía de historia o lenguaje, me pueden preguntar cualquier duda porque aquí estoy para atender a lo que necesiten, de verdad. Ay, muchas gracias, Amy. Yo también lo hago con toda la disposición y mi idea es que entiendan, ¿ya? Y que si les gustó, mucho mejor. Así que muy, muy agradecida de la participación de todos, chiquillos. Así que nos vemos el día viernes a las 6:30, ¿ok? Los voy a estar esperando. Que les vaya súper, súper, súper bien y nos vemos. Chao, Diego, cuídate, que te vaya súper.